El espejo del penthouse reflejaba todo lo que Emiliano Reyes había llegado a despreciar. El traje Armani perfectamente planchado, los zapatos italianos que costaban más que el salario mensual de 10 trabajadores y esa sonrisa ensayada que había perfeccionado para las cámaras y los inversionistas. Pero eran sus propios ojos los que más lo perturbaban, vacíos, calculadores, sin rastro del joven soñador que alguna vez fue. Suscríbete al canal para más historias increíbles y comenta de qué ciudad y país nos estás viendo. ¿Estás listo para la conferencia de prensa, mijo? La voz de su padre resonó desde el pasillo, cargada de esa autoridad que había construido el imperio tecnológico más importante de América Latina. Emiliano cerró los ojos por un momento. A los 32 años, había dedicado la última década de su vida a ser el hijo perfecto, el heredero que todos esperaban, el genio de los negocios que aparecía en las portadas de Forbes México, el soltero más codiciado de Guadalajara. Pero esa mañana algo había cambiado. La noche anterior, mientras revisaba contratos en su oficina del piso 42, había encontrado una fotografía vieja entre los papeles de su escritorio. Era de sus días universitarios. Él y sus compañeros de teatro después de una presentación de El Rey Lear. En la imagen, sus ojos brillaban con una pasión genuina, una felicidad que ahora le parecía de otra persona. «Emiliano, te necesitan en el salón de juntas en 5 minutos», insistió Ricardo Reyes, su padre, apareciendo en el marco de la puerta con esa presencia imponente que había heredado de generaciones de empresarios tapatíos. «Papá...» Emiliano se giró lentamente. «Necesito tomarme unos días». La expresión de Ricardo se endureció. «¿Días? Mañana firmamos el acuerdo con los inversionistas japoneses. Este es el momento más importante para la expansión de Reyes Tech a Asia. Por eso mismo, Emiliano se aflojó la corbata. «Durante 10 años he sido exactamente lo que esperabas. He cerrado cada negocio, he asistido a cada evento, he sonreído para cada foto, pero ya no sé quién soy realmente». Ricardo dio un paso hacia su hijo, su voz bajando a ese tono que usaba para las negociaciones más delicadas. «Hijo, todos pasamos por momentos de duda. Pero no podemos permitir que las emociones comprometan lo que hemos construido». Emiliano negó con la cabeza, una sonrisa amarga cruzando su rostro. «¿Construido? Papá, yo no he construido nada. Solo he seguido el guión que escribiste para mí desde que tenía 20 años». El silencio se extendió entre padre e hijo como un abismo generacional. Ricardo había sacrificado su juventud para levantar el imperio familiar. No podía entender por qué su heredero cuestionaba ese legado ahora. «Dame una semana». Emiliano se dirigió hacia su closet. «Solo una semana para recordar quién era antes de convertirme en una extensión de Reyes Tech. ¿Y si los inversionistas se retiran? ¿Si perdemos la oportunidad?». Emiliano se detuvo, sus manos temblando ligeramente mientras sacaba ropa casual de los rincones olvidados de su armario. «Entonces perderemos dinero, papá. No perderemos la vida». Esas palabras resonaron en el penthouse con una verdad que ninguno de los dos había expresado antes. Ricardo Reyes, el hombre que había construido un imperio de la nada, se quedó mirando a su hijo con una mezcla de orgullo y temor. 3 horas después, Emiliano se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, pero no para tomar el jet privado de la familia. Por primera vez en años, había comprado un boleto de autobús urbano y se dirigía hacia la colonia americana, el corazón bohemio de la ciudad que conocía solo de nombre. Mientras el autobús serpenteaba por las calles familiares que ahora veía desde una perspectiva completamente diferente, Emiliano recordó la obra de teatro que había marcado su juventud. Un actor interpretando a un hombre ciego que veía más claramente que cualquier persona con vista. La ironía de esa memoria lo golpeó como una revelación. Si quería redescubrir quién era realmente, necesitaba despojarse de todo lo que lo definía externamente. Necesitaba ser invisible, ser nadie, ser diferente.
Fue entonces cuando nació la idea que cambiaría su vida para siempre. El pequeño apartamento en la calle Maestranza parecía un mundo completamente ajeno al penthouse de cristal y acero que Emiliano había abandonado esa mañana. Las paredes de adobe pintadas de amarillo mostaza, los muebles sencillos de madera y el ruido constante de la vida barrial creaban una sinfonía que sus oídos millonarios nunca habían experimentado. Se sentó en el borde de la cama individual, sosteniendo entre sus manos el objeto que había comprado en una farmacia del centro, un bastón blanco plegable y un par de lentes oscuros. La ironía no se le escapaba. Él, que había pasado años construyendo su imagen pública con los mejores consultores de imagen, ahora planeaba construir una identidad completamente falsa con elementos de 20 pesos. «¿Qué estás haciendo, Emiliano?», se murmuró a sí mismo, pero incluso su voz sonaba diferente en ese espacio pequeño y auténtico. Durante los siguientes 3 días se dedicó a estudiar. No estados financieros ni proyecciones de mercado, sino videos en Internet sobre técnicas de movilidad para personas ciegas, testimonios de vida, formas de interactuar con el entorno sin depender de la vista. Cada video lo sumergía más profundamente en una realidad que nunca había considerado. La primera vez que se colocó los lentes oscuros y desplegó el bastón, sus manos temblaron. No era solo nerviosismo, era la comprensión visceral de que estaba a punto de cruzar una línea que tal vez no tendría regreso. El cuarto día se aventuró a salir. Sus pasos iniciales fueron torpes, exagerados, pero gradualmente encontró un ritmo. La colonia americana se revelaba ante él de maneras completamente nuevas. El aroma del café tostándose en las pequeñas tiendas, el sonido de las conversaciones filtrándose desde los balcones coloniales, la textura irregular de las banquetas que jamás había notado desde la comodidad de su BMW. Fue así como llegó al Café Alma, un establecimiento modesto en la esquina de López Cotilla y Chapultepec. El lugar emanaba calidez desde sus ventanas abiertas, con música de trova suave mezclándose con el murmullo de conversaciones íntimas. Las mesas de madera desgastada y las sillas desparejas contrastaban dramáticamente con los restaurantes de 5 estrellas que frecuentaba. ¿Puedo ayudarle? Una voz femenina, cálida y genuinamente preocupada, lo abordó cuando se detuvo en la entrada, fingiendo desorientación. Emiliano alzó la vista hacia donde calculaba que estaba la fuente de esa voz. «Disculpe, ¿este es el Café Alma? Me dijeron que servían un café excepcional aquí». «Así es», la voz se acercó más. «Soy Camila. ¿Le gustaría que lo ayude a encontrar una mesa?» Cuando los dedos de ella tocaron suavemente su brazo para guiarlo, Emiliano sintió algo que no había experimentado en años, una conexión humana genuina, sin cálculos, sin segundas intenciones. Era puro instinto de ayuda, la manifestación natural de una bondad que en su mundo había olvidado que existía. «Muchas gracias, Camila. Soy...» dudó por una fracción de segundo. «Soy Miguel Hernández». La mentira salió con una facilidad que lo perturbó, pero al mismo tiempo, al pronunciar ese nombre común, sintió como si se hubiera quitado un peso de décadas de los hombros. Camila lo guió hasta una mesa junto a la ventana, describiendo brevemente la distribución del lugar y la ubicación de los elementos más importantes. Su voz tenía una cualidad especial. No hablaba más alto como muchas personas hacen con los discapacitados, ni utilizaba un tono condescendiente. Simplemente hablaba como si estuviera ayudando a un amigo. «El café de aquí es realmente especial», le comentó mientras le acercaba el menú. «Don Aurelio, el dueño, selecciona personalmente los granos de una finca en Chiapas. ¿Le gustaría que le describa las opciones?» Por primera vez en años, Emiliano se encontró genuinamente interesado en una conversación que no involucraría millones de dólares o estrategias corporativas. «Me encantaría escuchar su recomendación».
Mientras Camila le describía los diferentes tipos de café con una pasión evidente, Emiliano comenzó a construir una imagen mental de ella. No podía verla, pero podía percibir su sonrisa en la modulación de su voz, su entusiasmo genuino por su trabajo, y algo más profundo, una fortaleza silenciosa que irradiaba incluso en la forma en que movía las sillas o servía las tazas. «¿Vienes seguido por este rumbo?», le preguntó Camila mientras le servía un café americano con un toque de canela. «Acabo de mudarme al barrio», respondió Emiliano, sorprendido por lo fácil que le resultaba mantener la conversación. «Estoy empezando una nueva etapa de mi vida». Camila se quedó en silencio por un momento, como si hubiera captado algo más profundo en esas palabras. A veces necesitamos empezar de nuevo para encontrar lo que realmente buscamos, dijo finalmente, con una sabiduría que contrastaba con lo que Emiliano imaginaba era su juventud. Cuando probó el café, el sabor lo transportó inmediatamente. No era solo la calidad excepcional del grano, sino el contexto, la autenticidad del lugar, la calidez humana, la ausencia total de pretensiones. Era, literalmente, el sabor de una vida diferente. Esa tarde, Emiliano se quedó en el café durante casi 3 horas, pidiendo solo 2 tazas, pero absorbiendo cada conversación, cada risa, cada momento de vida genuina que lo rodeaba. Y cuando finalmente se levantó para irse, llevando consigo el bastón que ya empezaba a sentir menos extraño en sus manos, sabía que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. No solo un refugio de su vida anterior, sino tal vez el comienzo de descubrir quién podría llegar a ser realmente. Los siguientes días se convirtieron en una rutina que Emiliano nunca había imaginado que podría disfrutar. Cada mañana se despertaba en su modesto apartamento sin la presión de revisar inmediatamente los mercados asiáticos o las fluctuaciones del peso mexicano. En lugar de eso, se tomaba su tiempo para preparar un desayuno sencillo, escuchar las noticias locales en la radio y planificar su visita diaria al Café Alma. El bastón blanco se había vuelto una extensión natural de su persona, y los lentes oscuros ya no se sentían como una máscara, sino como una ventana hacia una percepción completamente diferente del mundo. Sin la distracción de las imágenes, sus otros sentidos se habían agudizado de maneras sorprendentes. Podía distinguir el humor de las personas por el ritmo de sus pasos, identificar la calidad de los ingredientes por sus aromas y detectar emociones genuinas en las inflexiones más sutiles de las voces. Pero era en el café donde su nueva realidad cobraba vida de la manera más intensa. «Buenos días, Miguel». La voz de Camila se había convertido en la melodía favorita de sus mañanas. «¿El café americano con canela de siempre?» «Buenos días, Camila», respondió Emiliano, quien había perfeccionado la arte de dirigir su mirada ligeramente desenfocada hacia donde calculaba que estaba su rostro. «Hoy me siento aventurero. ¿Qué me recomiendas?» La risa de Camila tenía una calidad musical que lo hacía sonreír involuntariamente. «Don Aurelio acaba de preparar un café de olla con chocolate oaxaqueño. Es su especialidad secreta, pero creo que usted se ha ganado el derecho de probarlo». Durante la semana que llevaba visitando el café, Emiliano había notado cómo Camila trataba a cada cliente con una atención personalizada que iba más allá del simple servicio. Recordaba las preferencias de todos, preguntaba por familiares enfermos, celebraba pequeños logros laborales. Era el tipo de conexión humana auténtica que él había perdido entre juntas de directorio y negociaciones multimillonarias. «¿Cómo llegó a trabajar aquí?», le preguntó Emiliano mientras ella le servía el café de olla, cuyo aroma especiado llenaba sus sentidos. Camila se quedó en silencio por un momento y él pudo percibir que se había sentado en la silla frente a él. «Es una larga historia», dijo finalmente, «pero la versión corta es que a veces la vida te lleva exactamente donde necesitas estar, aunque no sea donde planeaste llegar». «¿Y dónde había planeado llegar?».
Emiliano sintió una curiosidad genuina que no había experimentado en años al hablar con alguien. Quería estudiar psicología. Camila bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto. Siempre me fascinó la manera en que las personas pueden transformarse, cómo pueden encontrar fortaleza en los momentos más difíciles. Pero la vida tenía otros planes. Emiliano percibió un dejo de melancolía en su voz, pero también una aceptación madura que lo intrigó. ¿Y ahora? ¿Ya no le interesa la psicología? Oh, sí, me interesa. La voz de Camila recuperó su calidez habitual. Solo que ahora la practico de manera diferente. Aquí, en este café, veo a personas en todos los momentos de sus vidas, celebrando, llorando, reflexionando, enamorándose, y a veces solo necesitan que alguien realmente los escuche. Esas palabras golpearon a Emiliano con una fuerza inesperada. Durante años había estado rodeado de personas que lo escuchaban porque tenían que hacerlo, porque representaba poder o dinero. Pero Camila lo escuchaba simplemente porque era su naturaleza hacerlo. ¿Y usted, Miguel?, preguntó ella. ¿Qué lo trajo a este barrio? Hay algo en su manera de hablar que me dice que viene de lejos, y no me refiero solo geográficamente. Emiliano sintió como su cuidadosamente construida historia de Miguel Hernández amenazaba con desmoronarse bajo la perspicacia de Camila. Había preparado una biografía completa de su alter ego, pero frente a la sinceridad de ella, las mentiras se sentían pesadas en su lengua. Está en lo cierto, admitió. Vengo de un lugar muy diferente. Un lugar donde las personas rara vez se ven realmente entre sí, donde las conversaciones están llenas de propósitos ocultos. Necesitaba encontrar algo más auténtico. ¿Y lo ha encontrado? La pregunta de Camila tenía una intensidad que lo sorprendió. Emiliano tomó un sorbo del café de olla, sintiendo cómo el chocolate y las especias se mezclaban perfectamente con el café robusto. Era una metáfora perfecta para lo que estaba experimentando. Sabores complejos que se combinaban para crear algo completamente nuevo. Creo que estoy empezando a encontrarlo, respondió finalmente, y por primera vez en años, sus palabras no tenían segundas intenciones ni cálculos estratégicos. Eran simplemente la verdad. El resto de la mañana transcurrió en una conversación que fluyó naturalmente entre temas profundos y momentos de risa compartida. Camila le contó sobre los regulares del café, doña María, que venía cada día a escribir cartas a su difunto esposo, el profesor Jiménez, que corregía exámenes mientras tomaba su café solo, los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que convertían las mesas del fondo en improvisadas salas de estudio. Cada historia que Camila compartía revelaba no solo su capacidad de observación, sino su profunda empatía por las vidas que la rodeaban. Emiliano se dio cuenta de que estaba conociendo a alguien que veía el mundo de manera más clara que él mismo, a pesar de tener todos sus sentidos funcionando perfectamente. Cuando finalmente se levantó para irse, Camila lo acompañó hasta la puerta, como había hecho todos los días anteriores, pero esta vez, antes de salir, ella le tocó suavemente el brazo. «Miguel, no sé exactamente qué está buscando en esta nueva etapa de su vida, pero quiero que sepa que me alegra que la esté buscando aquí. Este lugar necesita personas como usted». «¿Personas como yo?», preguntó Emiliano, genuinamente curioso. «Personas que aún creen que vale la pena buscar algo mejor», respondió Camila con una sonrisa que él podía percibir en su voz. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, Emiliano se dio cuenta de que las palabras de Camila habían tocado algo profundo en su interior. Por primera vez, alguien lo valoraba no por lo que tenía o lo que podía ofrecer, sino por quien estaba eligiendo ser. Pero esa realización venía acompañada de una creciente inquietud. Cada día que pasaba, la mentira se volvía más pesada y la posibilidad de perder esta conexión auténtica se hacía más real.
La llamada llegó un martes por la mañana, mientras Emiliano preparaba su café en la pequeña cocina del apartamento. El nombre de papá parpadeaba en la pantalla de su teléfono móvil como un recordatorio punzante de la vida que había abandonado temporalmente. «Emiliano». La voz de Ricardo Reyes sonaba tensa, cansada. «¿Dónde diablos estás? Los japoneses están preguntando por ti. Llevamos una semana posponiendo reuniones». Emiliano cerró los ojos, sintiendo cómo dos mundos completamente diferentes colisionaban en su pequeña cocina. «Papá, te dije que necesitaba tiempo». «¿Tiempo para qué? ¿Para destruir todo lo que hemos construido?» La frustración de Ricardo era palpable. «Hijo, entiendo que puedas sentirte abrumado, pero esto es irresponsable». Por primera vez en años, Emiliano no sintió el impulso automático de tranquilizar a su padre o de sacrificar sus propias necesidades por las expectativas familiares. «Dame 3 días más, solo 3 días, y después hablaremos sobre el futuro de la empresa». El silencio del otro lado de la línea se extendió por largos segundos. «3 días, Emiliano. Pero después de eso, necesito que regreses a ser el hombre que crié». Después de colgar, Emiliano se quedó contemplando su reflejo en la ventana de la cocina. ¿Quién era realmente? ¿El heredero responsable que su padre necesitaba? ¿O este nuevo Miguel que había encontrado una conexión auténtica en un café modesto? 1 hora después, llegó al café Alma con una expresión más seria de lo habitual. Camila lo notó inmediatamente. «Buenos días, Miguel». Su voz tenía esa calidad perceptiva que ya había aprendido a reconocer. «¿Todo está bien?» Parece preocupado. Emiliano se sintió desarrapado por la facilidad con que ella podía leer sus emociones. En su mundo anterior había perfeccionado el arte de ocultar sus sentimientos detrás de sonrisas profesionales y respuestas diplomáticas. «A veces el pasado tiene formas de alcanzarnos, ¿no cree?», respondió, dirigiéndose hacia su mesa habitual junto a la ventana. Camila lo siguió, pero en lugar de simplemente tomar su orden, se sentó frente a él. «¿Quiere hablar de ello? A veces ayuda a compartir las preocupaciones con alguien que las pueda escuchar sin juzgar». La oferta era tan sincera, tan desprovista de motivaciones ocultas, que Emiliano sintió una punzada de culpa por la falsedad de su propia presencia allí. «¿Alguna vez ha sentido que está viviendo una mentira?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por la honestidad de la pregunta. Camila guardó silencio por un momento, y él pudo percibir que estaba considerando cuidadosamente su respuesta. «Creo que todos vivimos ciertas mentiras», dijo finalmente. «Pequeñas o grandes, nos mentimos a nosotros mismos sobre quiénes somos o sobre lo que merecemos. La pregunta es si esas mentiras nos protegen o nos destruyen. Y si la mentira protege a otros, pero nos destruye a nosotros, entonces tal vez no sea realmente protección, sino cobardía disfrazada de nobleza». Camila habló con una gentileza que suavizaba la dureza de sus palabras. «Miguel, no sé qué secretos carga usted, pero puedo percibir que está luchando contra algo. Y sea lo que sea, creo que la única manera de encontrar paz es enfrentándolo con honestidad». Emiliano sintió cómo sus defensas se desmoronaban ante la sabiduría intuitiva de Camila. «¿Y si la honestidad destruye lo único bueno que he encontrado en años? ¿Y si la mentira lo destruye de todas formas, pero más lentamente y con más dolor?» Esa pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como una verdad que Emiliano no estaba listo para enfrentar. Camila se levantó para atender a otros clientes, pero antes de alejarse puso suavemente su mano sobre la de él. «Miguel, no sé cuál es su historia real, pero sí sé esto. El hombre que he conocido estos días es alguien bueno, alguien que vale la pena conocer. No permita que el miedo a la verdad lo haga perder de vista eso». El resto del día, Emiliano permaneció en el café observando las interacciones de Camila con otros clientes. Vio cómo consolaba a doña María cuando llegó llorando por una carta que había encontrado de su difunto esposo.
Presenció la manera en que animó al profesor Jiménez, quien había recibido noticias de que su contrato en la universidad no sería renovado. Observó su paciencia infinita con los estudiantes que pasaban horas ocupando mesas con una sola orden. En cada intercambio, Camila demostraba una capacidad de empatía y conexión genuina que Emiliano nunca había visto en su mundo de ejecutivos y empresarios. No era solo amabilidad profesional, era bondad auténtica, nacida de una comprensión profunda del sufrimiento humano y de la importancia de la dignidad en cada encuentro. Esa tarde, mientras los rayos dorados del sol de Guadalajara se filtraban por las ventanas del café, Emiliano tomó una decisión. Se acercó al mostrador donde Camila preparaba la caja del día. «Camila, ¿le gustaría cenar conmigo mañana por la noche?». La pregunta salió con una vulnerabilidad que lo sorprendió. «Hay un restaurante pequeño a unas cuadras de aquí. Nada elegante, solo me gustaría conocerla mejor». Camila levantó la vista del registro y, aunque él no podía verla, percibió su sonrisa en el cambio de su respiración. «Me encantaría, Miguel, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que durante esa cena me permita conocer un poco más al hombre real que se esconde detrás de esa cortesía tan cuidadosa». Emiliano sintió cómo su corazón se aceleraba. «¿Qué le hace pensar que me estoy escondiendo?». «Porque reconozco a alguien que está aprendiendo a ser él mismo», respondió Camila con una sonrisa que él podía percibir perfectamente. Y eso es algo hermoso de presenciar. Mientras caminaba de regreso a su apartamento esa noche, Emiliano se dio cuenta de que se encontraba en un punto de no retorno. Mañana por la noche, frente a Camila, tendría que decidir quién quería ser realmente, el heredero que había construido su vida sobre expectativas ajenas, o el hombre que estaba descubriendo en las calles empedradas de la colonia americana. La decisión lo aterrorizaba tanto como lo emocionaba. El restaurante La Chata era exactamente el tipo de lugar que Emiliano nunca habría considerado en su vida anterior. Mesas de formica desgastada, manteles de plástico con estampados florales y el aroma penetrante de especias mexicanas impregnando cada rincón. Pero esa noche, mientras esperaba a Camila en una mesa junto a la ventana que daba a la plaza pequeña del barrio, no podía imaginar un lugar más perfecto. Se había vestido con especial cuidado, eligiendo ropa casual pero de buena calidad, evitando cualquier marca que pudiera delatarlo. Sus nervios no tenían que ver con impresionar a una mujer, algo que había hecho innumerables veces en galas benéficas y eventos sociales, sino con la posibilidad de conectar genuinamente con alguien por primera vez en años. «Miguel». La voz de Camila lo sobresaltó suavemente. Había llegado sin que él la percibiera, demostrando una gracia natural en sus movimientos. «Camila, qué gusto verte, escucharte», se corrigió rápidamente levantándose para ayudarla con la silla. Ella llevaba un vestido sencillo de color azul marino y un perfume ligero de lavanda que se mezclaba perfectamente con los aromas del restaurante. Cuando se sentó frente a él, Emiliano sintió una intimidad que contrastaba dramáticamente con las cenas de negocios llenas de conversaciones calculadas a las que estaba acostumbrado. «Este lugar tiene historia», comentó Camila, mirando alrededor. «Mi abuela solía traerme aquí cuando era niña. Doña Carmen, la dueña, conoce la receta secreta de los mejores chiles en nogada de todo Jalisco. Cuénteme sobre su abuela». Emiliano se inclinó ligeramente hacia adelante, genuinamente interesado. Los ojos de Camila se iluminaron con una calidez que él podía percibir en su voz. Era una mujer extraordinaria. Trabajó toda su vida como costurera, pero tenía una sabiduría que no venía de los libros. Siempre decía que las manos pueden mentir, pero el corazón nunca engaña a quien sabe escucharlo. Esas palabras resonaron en Emiliano como una campana de advertencia. ¿Cree que es posible conocer realmente a alguien? «Creo que las personas se revelan de maneras que ni siquiera imaginan», respondió Camila aceptando la copa de vino tinto que les había servido el mesero. «A veces,
Lo que no dicen es más revelador que lo que sí dicen. La conversación fluyó naturalmente entre anécdotas de la infancia, sueños postergados y filosofías de vida. Camila le contó sobre su familia, padres trabajadores que habían emigrado del interior de Jalisco buscando mejores oportunidades. Un hermano menor que estudiaba ingeniería con una beca de excelencia académica y ella misma que había sacrificado sus propios estudios universitarios para ayudar económicamente cuando su padre sufrió un accidente laboral. No suena como un sacrificio cuando lo cuenta, observó Emiliano. Suena como una elección hecha con amor, porque fue exactamente eso. Camila sonrió. Mi abuela siempre decía que el amor verdadero no se sacrifica por obligación, sino que encuentra formas de crecer incluso en las decisiones más difíciles. Emiliano sintió un nudo en la garganta. Cada palabra de Camila revelaba una profundidad emocional y una madurez que contrastaban dolorosamente con la superficialidad de su propio mundo. ¿Y sus sueños? ¿La psicología sigue siendo importante para usted? Más que nunca, los ojos de Camila brillaron con determinación. He ahorrado durante 3 años para poder retomar mis estudios. El próximo semestre comenzaré las clases nocturnas en la Universidad de Guadalajara. Será difícil combinar el trabajo en el café con los estudios, pero creo que los mejores sueños requieren los mayores esfuerzos. La admiración que Emiliano sintió en ese momento fue tan intensa que lo dejó temporalmente sin palabras. Aquí estaba una mujer que luchaba cada día por sus objetivos, que había transformado la adversidad en fortaleza, que encontraba significado en el servicio a otros y que mantenía vivos sus sueños a pesar de todas las dificultades. ¿Y usted, Miguel? La pregunta de Camila lo sacó de sus reflexiones. Hábleme de sus sueños, de lo que realmente quiere en la vida. Emiliano se quedó en silencio por un momento, considerando cuidadosamente su respuesta. Creo que durante mucho tiempo viví los sueños que otros tenían para mí, admitió finalmente. Ahora estoy tratando de descubrir cuáles son realmente míos. ¿Y qué ha descubierto hasta ahora? Que la felicidad real no tiene que ver con lo que tienes, sino con quién eres cuando nadie está viendo. Las palabras salieron con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. Camila extendió su mano a través de la mesa y tocó suavemente la suya. Me parece que usted está en el camino correcto para descubrir quién es realmente. El contacto de su piel era cálido y reconfortante, pero también cargado de una electricidad emocional que Emiliano nunca había experimentado. No era solo atracción física, era el reconocimiento de una conexión profunda, casi espiritual. Camila, hay algo que debo confesarle. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Sí? Ella mantuvo su mano sobre la de él, esperando pacientemente. Emiliano luchó internamente por un momento. Parte de él quería revelar todo, su identidad real, su riqueza, la mentira sobre su discapacidad. Pero otra parte, más fuerte, temía perder esta conexión pura que habían construido. Estoy enamorándome de usted, dijo finalmente, y aunque no era la confesión completa que había considerado, era una verdad profunda y peligrosa. Camila no retiró su mano. En cambio, entrelazó sus dedos con los de él. Miguel, no sé exactamente qué secretos lleva usted consigo, pero sí sé que el hombre que he conocido estas semanas es alguien de quien también me estoy enamorando. La confesión mutua creó un momento de intimidad tan intenso que el resto del restaurante pareció desvanecerse. Emiliano se dio cuenta de que estaba viviendo el momento más auténtico de su vida adulta, construido paradójicamente sobre la mentira más elaborada que había concebido. ¿No le importa no saber todo sobre mi pasado?, preguntó, su voz apenas un susurro. El pasado nos forma, pero no nos define, respondió Camila. Me importa más el hombre que está eligiendo ser ahora, en este momento conmigo. Cuando finalmente salieron del restaurante, caminaron lentamente por las calles empedradas de la colonia americana.
Camila le describía los murales que adornaban las paredes, los pequeños jardines que florecían en los balcones, las historias que conocía sobre algunos de los edificios históricos. Al llegar al apartamento de Emiliano, se detuvieron frente a la puerta. La noche había sido perfecta, pero también había intensificado el dilema que lo torturaba. «Buenas noches, Miguel». Camila se puso de puntillas y le dio un beso suave en la mejilla. «Gracias por una noche hermosa». Mientras la veía alejarse por la calle, Emiliano se quedó contemplando las estrellas que brillaban sobre Guadalajara. Por primera vez en años había experimentado lo que significaba ser amado por quien realmente era, no por lo que poseía. Pero la ironía cruel era que todo estaba construido sobre una mentira que crecía más peligrosa cada día. El teléfono en su bolsillo vibró con un mensaje de su padre. «Emiliano, los japoneses se van mañana. Es tu última oportunidad». Esa noche, Emiliano no durmió, atrapado entre dos mundos que parecían irreconciliables. La madrugada encontró a Emiliano despierto, sentado en el pequeño balcón de su apartamento, sosteniendo su teléfono móvil como si fuera una bomba de tiempo. Las calles de la colonia americana estaban silenciosas, apenas interrumpidas por el ocasional ladrido de un perro callejero o el rumor distante de un camión de basura. A las 5 de la mañana tomó la decisión que había estado posponiendo durante días. Marcó el número de su padre. «Emiliano». La voz de Ricardo sonaba alerta, como si hubiera estado esperando la llamada. «¿Dónde estás?» «Papá, necesito que me escuches sin interrumpirme». Emiliano respiró profundo. «No voy a regresar hoy. Necesito más tiempo para resolver algo importante». El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor. «Hijo, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Los inversionistas japoneses representan la expansión más importante en la historia de Reyes Tech». «Lo sé, papá. Y también sé que tú puedes manejar esa negociación mejor que yo. Siempre has sido el verdadero genio detrás de la empresa. ¿Qué está pasando contigo?» La voz de Ricardo se suavizó, revelando una preocupación paternal genuina. «Emiliano, eres mi hijo, pero también eres mi socio. Necesito saber que puedo contar contigo». Emiliano cerró los ojos, sintiendo el peso de 32 años de expectativas familiares. «Papá, durante toda mi vida he sido quien tú necesitabas que fuera, pero nunca me preguntaste quién yo quería ser. Te di todas las oportunidades del mundo». Ricardo respondió con una mezcla de frustración y dolor. «Harvard, las mejores conexiones, un imperio que construí pensando en ti. Y te estoy agradecido por todo eso. Pero ahora necesito averiguar si existe un Emiliano Reyes que valga la pena conocer, más allá de los logros empresariales y el dinero familiar». La conversación se extendió por casi una hora, cada uno defendiendo su perspectiva, con la pasión de quien cree que el futuro de la familia depende de ese momento. Finalmente, Ricardo accedió a darle una semana más, pero con una condición. Emiliano debía prometerle que después de ese tiempo regresaría para asumir completamente sus responsabilidades familiares. Cuando colgó, Emiliano se sintió más confundido que aliviado. Había ganado tiempo, pero a costa de crear una presión aún mayor sobre su decisión final. 3 horas después, llegó al Café Alma con un aspecto que Camila notó inmediatamente. «Miguel parece que no durmió nada». Su voz estaba cargada de preocupación genuina. «Todo está bien, solo pensando demasiado». Emiliano intentó sonreír, pero su agotamiento era evidente. A veces, las decisiones importantes requieren noches de insomnio. Camila se sentó frente a él sin preguntar, ignorando las tareas matutinas del café. «¿Quiere hablar de ello? Anoche me dijo que se estaba enamorando de mí, pero hoy parece estar cargando el peso del mundo». La directa preocupación de Camila lo desarrapó. En su mundo anterior, nadie se habría atrevido a cuestionar su estado emocional tan abiertamente. «¿Cómo hace usted para ser tan presente?», preguntó. «¿Para vivir tan completamente en el momento?».
¿Se refiere a cómo puedo estar aquí preocupándome por usted cuando tengo 1000 cosas por hacer? Camila sonrió con esa sabiduría que él había aprendido a admirar. Porque he aprendido que los momentos importantes no esperan a que estemos listos para ellos. Hay que reconocerlos y vivirlos cuando aparecen. ¿Y si vivir completamente el momento significa arriesgar todo lo que conoces? Camila estudió su rostro con esa capacidad de percepción que lo hacía sentir transparente. Miguel, no sé qué batalla está librando internamente, pero puedo sentir que está en guerra consigo mismo. Y eso es algo que he visto antes. ¿En dónde? En el espejo, durante los 2 años después de que mi padre sufrió el accidente. Camila bajó la voz. Estaba furiosa con la vida, con las circunstancias, conmigo misma por tener que abandonar mis sueños. Me sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Emiliano se inclinó hacia adelante, captando cada palabra. ¿Cómo salió de esa sensación? Mi abuela me dijo algo que cambió mi perspectiva. Mija, puedes pelear contra tu destino o puedes bailar con él. Pero pelear solo te cansa, bailar te transforma. Así que dejé de resistirme a mi nueva realidad y comencé a buscar formas de crear belleza dentro de ella. ¿Y funcionó? Me enseñó que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de encontrar significado incluso en las circunstancias más difíciles. Camila extendió su mano hacia la de él. Miguel, no sé cuál es su conflicto, pero sí sé que el hombre que he conocido estas semanas es alguien que está buscando bailar con su destino en lugar de pelear contra él. Esas palabras tocaron algo profundo en Emiliano. Durante años había estado peleando contra expectativas, contra responsabilidades, contra la imagen que otros tenían de él. Pero aquí, en este café modesto, con esta mujer extraordinaria, había comenzado a vislumbrar lo que podría significar bailar con su vida en lugar de simplemente sobrevivirla. Camila, ¿qué pasaría si descubriera que he estado mintiendo sobre algo importante? La pregunta salió con una vulnerabilidad que lo sorprendió. Ella no retiró su mano, pero él pudo percibir que su respiración se había alterado ligeramente. Depende de por qué mintió y de qué tan dispuesto esté a vivir con honestidad de ahora en adelante. ¿Cree que las personas pueden cambiar realmente? ¿Que pueden convertirse en alguien completamente diferente de quien fueron? Creo que las personas pueden descubrir quiénes siempre fueron debajo de todas las máscaras que se vieron obligadas a usar. Camila apretó suavemente su mano. Y creo que usted está en proceso de hacer exactamente eso. El resto del día transcurrió en una especie de hiperrealidad emocional. Emiliano observó cada interacción de Camila con una intensidad nueva, memorizando la forma en que trataba a cada cliente, la manera en que encontraba alegría en las tareas más simples, su capacidad de hacer que cada persona se sintiera vista y valorada. Cuando el café cerró esa tarde, Camila se acercó a él con una propuesta inesperada. Miguel, el próximo sábado el café va a organizar un evento especial. Don Aurelio quiere hacer una noche de beneficencia para recaudar fondos para el Instituto para Niños Ciegos de Guadalajara. ¿Le gustaría ayudarme a organizarlo? La ironía de la situación golpeó a Emiliano como un rayo, un evento benéfico para niños ciegos, mientras él fingía ser una persona con discapacidad visual. Era como si el universo estuviera poniendo a prueba su capacidad de mantener la mentira en las circunstancias más moralmente complejas. Me encantaría ayudar, respondió, a pesar del nudo que se formó en su estómago. Perfecto, va a ser hermoso. Hemos invitado a músicos locales, poetas y algunas personas del instituto van a compartir sus historias. Creo que será una noche que toque muchos corazones. Mientras caminaba de regreso a su apartamento esa noche, Emiliano se dio cuenta de que había llegado a un punto de crisis definitivo. En una semana, tendría que estar en un evento dedicado a personas con discapacidad visual, rodeado de individuos que realmente vivían la experiencia que él estaba fingiendo.
Y todo esto mientras su padre esperaba que regresara a asumir las responsabilidades de ser heredero de un imperio. La semana que le quedaba para tomar la decisión más importante de su vida había comenzado. Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos para el evento benéfico. Emiliano se encontró sumergido en una experiencia que jamás había imaginado. Organizar un evento no para generar ganancias o cerrar negocios, sino para ayudar genuinamente a otros. Cada detalle que planeaba junto a Camila lo hacía más consciente de la profundidad de su engaño. El miércoles por la mañana, mientras decoraban el café con luces cálidas y arreglos florales sencillos, llegó una visitante inesperada. Era una mujer de unos 50 años, con bastón blanco y una sonrisa radiante que iluminaba todo su rostro. «Camila, querida», exclamó la mujer, «soy Elena Morales, directora del Instituto para Niños Ciegos. Vine a conocer el lugar donde se realizará nuestro evento». Emiliano sintió cómo su corazón se aceleraba. Por primera vez desde que había comenzado su farsa, estaba a punto de interactuar con alguien que realmente vivía con discapacidad visual. «Elena, qué gusto conocerla». Camila se acercó para saludarla. «Y quiero presentarle a Miguel Hernández, quien ha sido fundamental en la organización del evento». Elena extendió su mano hacia donde calculaba que estaba Emiliano, quien se acercó nerviosamente para estrecharla. «Miguel, es un placer conocerte», dijo Elena con esa calidez que caracterizaba a las personas genuinamente bondadosas. «Camila me contó que también tienes discapacidad visual. Es maravilloso encontrar a alguien que entiende nuestra experiencia y que quiere ayudar a los niños». Emiliano sintió como cada palabra de Elena era como una puñalada de culpa. «El placer es mío, Elena. Los niños se lo merecen todo». «¿Hace mucho que perdiste la vista?», preguntó Elena con curiosidad natural. «Tienes una manera muy segura de moverte». La pregunta directa pilló a Emiliano completamente desprevenido. «Fue gradual», murmuró, sintiendo cómo las mentiras se acumulaban peligrosamente. «Retinopatía diabética». Elena asintió comprensivamente. «Ah, sí, es una de las causas más comunes en adultos. ¿Has trabajado con algún instructor de movilidad? Tu técnica con el bastón es excelente». Camila observaba la conversación con interés, y Emiliano se dio cuenta de que cada detalle técnico que no conocía era una grieta más en su fachada cuidadosamente construida. «He sido autodidacta en muchas cosas», respondió vagamente. Elena sonrió. «Los autodidactas a menudo desarrollan técnicas únicas. Me encantaría que compartieras tu experiencia con algunos de nuestros jóvenes el sábado. A veces escuchar de alguien que ha pasado por adaptaciones similares puede ser muy inspirador». El pánico se apoderó de Emiliano. «No sé si soy la persona indicada para eso». «Por supuesto que lo eres», intervino Camila, sin darse cuenta de que estaba empujando a Emiliano hacia una situación imposible. «Miguel tiene una sensibilidad especial para entender a las personas». Después de que Elena se fue, prometiendo regresar el sábado con un grupo de estudiantes del instituto, Emiliano se quedó en silencio, reorganizando compulsivamente las sillas que ya estaban perfectamente acomodadas. «¿Está todo bien?», preguntó Camila, acercándose a él. «Desde que Elena se fue parece tenso. A veces conocer a otras personas con la misma condición puede ser abrumador». Emiliano buscó palabras que no fueran completamente falsas. «Cada persona vive la experiencia de manera diferente». Camila se sentó a su lado, y por primera vez en días, Emiliano sintió que ella lo estudiaba con una intensidad diferente. «Miguel, ¿puedo preguntarte algo personal?». «Por supuesto», respondió, aunque cada fibra de su ser le gritaba peligro. «Ayer, cuando estabas organizando las decoraciones, describiste exactamente dónde querías que fueran colocadas las luces. Hablaste de cómo se verían desde diferentes ángulos del café». Emiliano sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. «No entiendo». «Y la semana pasada, cuando caminamos por la plaza después de cenar,
te detuviste a comentar sobre el mural de la pared de enfrente. Dijiste que los colores eran hermosos. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Emiliano podía sentir cómo los años de entrenamiento empresarial para mantener la compostura bajo presión luchaban contra el pánico puro que lo invadía. Camila, no tienes que explicarme nada ahora. La voz de Camila era gentil, pero firme. Pero sí necesito que sepas que he estado pensando en muchas pequeñas cosas que no encajan completamente. Emiliano sintió cómo su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. ¿Qué vas a hacer? Voy a darte la oportunidad de que me digas la verdad. Camila tomó su mano entre las suyas. Porque independientemente de lo que esté pasando, el hombre del que me he enamorado es real. Sus sentimientos son reales. Y eso es lo que importa. ¿Y si la verdad es peor de lo que imaginas? ¿Y si es mejor? Contraatacó Camila. Miguel, o como sea que te llames realmente, he visto cómo tratas a las personas, cómo te preocupas por los demás, cómo has encontrado alegría en las cosas simples. Eso no se puede fingir. Emiliano cerró los ojos detrás de los lentes oscuros, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con traicionar la compostura que había mantenido durante semanas. «Dame hasta después del evento del sábado», pidió con voz quebrada. «Después de eso, te prometo que sabrás toda la verdad». Camila guardó silencio por un largo momento, y él pudo percibir que estaba luchando internamente con su propia decisión. «Está bien», dijo finalmente, «pero Miguel, sea cual sea tu verdad, quiero que sepas que estos días contigo han sido los más auténticos de mi vida, y eso significa algo, sin importar lo que venga después». Esa noche, Emiliano se quedó despierto hasta el amanecer, contemplando las dos opciones que tenía frente a él: confesar todo y arriesgarse a perder a Camila para siempre, o seguir con la mentira y vivir sabiendo que su amor estaba construido sobre una base falsa. El evento del sábado se había convertido en algo más que una recaudación de fondos. Se había transformado en el escenario donde tendría que enfrentar las consecuencias de todas sus decisiones. Solo quedaban 3 días para el momento de la verdad. Los 3 días que siguieron fueron los más intensos y contradictorios en la vida de Emiliano. Por un lado, trabajaba febrilmente junto a Camila para ultimar los detalles del evento benéfico, viviendo momentos de una intimidad y colaboración que jamás había experimentado. Por otro, cada hora que pasaba aumentaba el peso de la mentira que lo separaba de la mujer de quien se había enamorado profundamente. El jueves por la tarde, mientras ajustaban la disposición del escenario improvisado en el café, llegó una llamada que Emiliano había estado temiendo y esperando a la vez. «Miguel, discúlpame, tengo que contestar esta llamada», le dijo a Camila, alejándose hacia el pequeño patio trasero del café. «Emiliano». La voz de su padre sonaba más preocupada que molesta. «Hijo, necesito saber si vas a regresar. Los inversionistas están haciendo preguntas específicas sobre tu papel en la empresa». Emiliano se apoyó contra la pared de ladrillo, sintiendo el peso de 2 mundos, tirando de él en direcciones opuestas. «Papá, ¿alguna vez te arrepentiste de las decisiones que tomaste por el bien de la empresa?» La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. «¿A qué te refieres?» «Me refiero a si alguna vez sacrificaste algo personal que era importante para ti por las responsabilidades familiares». El silencio se extendió por varios segundos antes de que Ricardo respondiera. «Hijo, cuando decidí construir esta empresa, lo hice pensando en darte un futuro mejor. Cada decisión que tomé fue por ti, por nuestra familia. Pero, ¿qué sacrificaste tú en el proceso?» «Sacrifiqué la certidumbre de saber si podría funcionar», Ricardo admitió con una vulnerabilidad inusual. «Sacrifiqué años de sueño tranquilo, de noches sin preocupaciones. Pero nunca me arrepentí porque sabía que estaba construyendo algo más grande que yo mismo». Emiliano cerró los ojos, sintiendo cómo las palabras de su padre resonaban con una verdad dolorosa.
Papá, ¿qué pasaría si te dijera que he encontrado algo más importante que la empresa? Te diría que eres joven y que confundes pasión temporal con propósito permanente. Ricardo respondió inmediatamente. Pero también te diría que te escucho, porque eres mi hijo, y confío en tu juicio. Dame hasta el lunes, solo hasta el lunes, y después tendremos una conversación completa sobre el futuro. Después de colgar, Emiliano regresó al interior del café para encontrar a Camila arreglando las mesas con una expresión pensativa. ¿Todo bien con su llamada?, preguntó ella sin levantar la vista. Solo asuntos del pasado que necesitan resolución, respondió Emiliano, sorprendido por lo cerca que estaba de la verdad. Camila se detuvo en su trabajo y lo miró directamente. Miguel, mañana va a ser un día importante para muchas personas. Elena traerá a los niños del instituto. Habrá familias que han luchado con desafíos similares a los suyos y habrá personas que esperan encontrar inspiración en historias como la suya. La declaración llevaba un peso que Emiliano entendió perfectamente. Lo sé, está preparado para eso, para ser el hombre que esas personas necesitan que sea. La pregunta contenía múltiples capas de significado, y Emiliano se dio cuenta de que Camila lo estaba empujando sutilmente hacia una decisión definitiva sobre su identidad. Estoy preparado para ser honesto sobre quién soy realmente, respondió, y por primera vez en semanas sintió que había dicho algo completamente verdadero. El viernes por la noche, después de que el café cerró sus puertas, Camila y Emiliano se quedaron solos organizando los últimos detalles. Las luces cálidas que habían instalado creaban una atmósfera íntima y el aroma del café recién molido se mezclaba con el perfume de lavanda de Camila. ¿Nervioso por mañana?, preguntó ella, sentándose a su lado en una de las mesas pequeñas. Más de lo que puedo expresar, admitió Emiliano, pero no por las razones que imaginas. ¿Por qué razones, entonces? Emiliano tomó las manos de Camila entre las suyas, sintiendo la calidez y la fuerza que emanaban de ellas. Porque mañana todo va a cambiar, y no sé si ese cambio va a ser para mejor o para peor. Miguel, el cambio es la única constante en la vida. Lo que importa no es si podemos controlarlo, sino cómo elegimos responder a él. ¿Y si mis elecciones del pasado hacen imposible el futuro que quiero? Camila liberó una de sus manos y tocó suavemente el rostro de Emiliano, sus dedos trazando la línea de su mejilla con una ternura que lo conmovió hasta las lágrimas. Entonces tendrás que crear un futuro diferente, pero igualmente valioso, susurró. Miguel, no sé qué secreto está cargando, pero sé que el hombre que ha elegido ser estas semanas es alguien capaz de crear belleza incluso en las circunstancias más complicadas. Esa noche se despidieron con un beso que sabía a promesas no formuladas y a secretos que pronto saldrían a la luz. Mientras Emiliano caminaba de regreso a su apartamento, se dio cuenta de que había llegado al final de su capacidad de vivir en dos mundos simultáneamente. Mañana, en el evento benéfico, tendría que tomar la decisión más importante de su vida: seguir siendo Miguel Hernández y vivir en una mentira que se volvía más insostenible cada día, o revelar que era Emiliano Reyes y arriesgarse a perder al amor más auténtico que había conocido. En su apartamento se quedó despierto hasta el amanecer, escribiendo en un cuaderno las palabras que tendría que decir, las disculpas que tendría que ofrecer y las promesas que tendría que hacer para ganarse una segunda oportunidad con la mujer que había transformado su comprensión de lo que significaba realmente vivir. El sábado había llegado, y con él el momento de la verdad definitiva. El Café Alma se había transformado en un espacio mágico. Las luces cálidas que Emiliano y Camila habían instalado creaban un ambiente íntimo y acogedor, mientras el aroma del café especial de don Aurelio se mezclaba con el sonido suave de una guitarra que afinaba uno de los músicos invitados. Era las 7 de la tarde del sábado,
y la gente comenzaba a llegar para el evento benéfico. Emiliano se encontraba en el pequeño cuarto de almacén del café, respirando profundamente y tratando de calmar los nervios que lo habían mantenido despierto toda la noche. En su bolsillo llevaba la carta que había escrito para Camila, con toda la verdad cuidadosamente explicada, pero también llevaba algo más, la determinación de revelar su identidad real esa misma noche, sin importar las consecuencias. «Miguel, es hora». Camila apareció en la puerta, radiante con un vestido azul cielo que realzaba su belleza natural. Elena ya llegó con algunos de los estudiantes del instituto. Emiliano se acercó a ella, memorizando cada detalle de su rostro antes de que todo cambiara. «Camila, después de esta noche, quiero que sepas que estos han sido los días más importantes de mi vida». Ella lo estudió con esa percepción que lo había caracterizado desde el primer día. Suena como si se estuviera despidiendo. «En cierto sentido así es», admitió Emiliano. «El hombre que conociste está a punto de revelar quién es realmente». Antes de que Camila pudiera responder, la voz de Elena Morales resonó desde el área principal del café. «Miguel, ven, quiero que conozcas a algunos de nuestros jóvenes más brillantes». Emiliano y Camila salieron del almacén para encontrar el café lleno de vida. Había unas 50 personas, familias locales, estudiantes universitarios, artistas del barrio, y un grupo de adolescentes y jóvenes adultos del Instituto para Niños Ciegos, acompañados por Elena y otros instructores. «Miguel, te presento a Carlos, Ana y Sofía». Elena guió a Emiliano hacia un grupo de jóvenes que esperaban con sonrisas expectantes. «Chicos, les hablé de Miguel, quien también tiene discapacidad visual y ha sido fundamental en la organización de esta noche». Carlos, un joven de unos 16 años, con una energía contagiosa, se acercó a Emiliano. «Miguel, Elena nos contó que perdiste la vista por diabetes. Yo nací ciego, así que siempre me da curiosidad saber cómo es adaptarse después de haber visto». La pregunta directa y sincera de Carlos golpeó a Emiliano como un puñetazo. Aquí estaba un joven que había enfrentado desafíos reales desde el nacimiento, mirando hacia él como una fuente de inspiración basada en una mentira elaborada. «Carlos, Emiliano comenzó, pero fue interrumpido por la llegada de más invitados. El evento oficial comenzó con una presentación de Elena sobre el trabajo del instituto. Ella habló con pasión sobre los niños y jóvenes que atendían, sus logros, sus sueños y los desafíos que enfrentaban tanto ellos como sus familias. Cada palabra aumentaba el peso de la culpa que Emiliano sentía en su pecho. Después vinieron las presentaciones artísticas, un trío de mariachis locales, una poeta que leyó versos sobre la resistencia y la esperanza, y Carlos, quien interpretó una pieza de piano que arrancó lágrimas a todo el público. «Y ahora», anunció Elena, cuando los aplausos para Carlos se calmaron, «quiero invitar a Miguel Hernández, quien ha sido fundamental en hacer posible esta noche, para que comparta algunas palabras sobre su experiencia y sobre por qué eventos como este son tan importantes». El silencio se instaló en el café mientras todas las miradas se dirigían hacia Emiliano. Camila lo miró con una mezcla de orgullo y expectativa. Los jóvenes del instituto esperaban con atención respetuosa. Las familias presentes aguardaban palabras de inspiración. Emiliano se levantó lentamente, sintiendo cómo cada paso hacia el pequeño escenario improvisado lo acercaba al momento que cambiaría todo para siempre. «Buenas noches», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Antes de hablar sobre por qué eventos como este son importantes, necesito ser completamente honesto con todos ustedes sobre quién soy realmente». Un murmullo de confusión recorrió el público. Camila se enderezó en su silla, sus ojos fijos en él con una intensidad que podía sentir desde el escenario. «Mi nombre no es Miguel Hernández», continuó Emiliano, sus manos temblando mientras se quitaba los lentes oscuros. «Mi nombre es Emiliano Reyes, y no tengo discapacidad visual.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, como una ola, comenzaron los murmullos de shock, confusión y, en algunos casos, indignación. Elena se levantó de su asiento, su rostro mostrando una mezcla de confusión y dolor. ¿Qué significa esto? Emiliano plegó su bastón blanco y lo colocó en la mesa junto a él, un gesto simbólico que representaba el final de semanas de mentiras. Significa que durante las últimas 3 semanas he estado fingiendo una discapacidad para esconderme de mi propia vida. Su voz se hizo más fuerte, más clara. Soy el heredero de Reyes Tech, una empresa de tecnología. Vine a este barrio huyendo de las responsabilidades y expectativas de mi mundo y creé una identidad falsa para experimentar una vida diferente. Los murmullos se intensificaron. Algunos asistentes comenzaron a levantarse para irse, visiblemente molestos por la revelación. Carlos, el joven pianista, tenía una expresión de confusión y decepción que partía el corazón. Pero Emiliano continuó, sabiendo que esta era su única oportunidad de explicar toda la verdad. Lo que comenzó como una mentira cobarde se convirtió en la experiencia más transformadora de mi vida. Su voz se dirigió principalmente hacia Camila, quien permanecía inmóvil en su asiento. En estas semanas he aprendido más sobre la bondad humana, sobre la autenticidad y sobre el amor verdadero de lo que había aprendido en 32 años viviendo en una burbuja de privilegio. Levantó la vista para mirar directamente a los jóvenes del instituto, especialmente de ustedes, Carlos, Ana, Sofía y todos los demás. Ustedes me han enseñado lo que significa realmente ver, no con los ojos, sino con el corazón. Me han mostrado una fortaleza y una sabiduría que yo nunca tuve, incluso con todas las ventajas que la vida me dio. Elena se acercó al escenario, su expresión severa pero no hostil. Señor Reyes, ¿se da cuenta del daño que puede causar esta clase de actuación? Completamente, respondió Emiliano. Y por eso, antes de pedirles perdón, quiero comprometerme públicamente a usar mi posición y recursos para apoyar al instituto de manera permanente. No como Miguel Hernández fingiendo entender su experiencia, sino como Emiliano Reyes reconociendo que tengo mucho que aprender de ustedes. Finalmente, dirigió su mirada hacia Camila, quien había permanecido en silencio durante toda la revelación. Y Camila, su voz se quebró ligeramente. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón por esta mentira, pero quiero que sepas que cada sentimiento que compartí contigo fue real. Cada momento de amor, cada conversación, cada lágrima, todo eso fue Emiliano descubriendo quién podía ser realmente, gracias a ti. Camila se levantó lentamente de su asiento, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Sin decir una palabra, se dirigió hacia la puerta del café. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella resonó en el silencio como el final de un capítulo que Emiliano sabía que podría no tener continuación. El silencio que siguió a la salida de Camila fue más punzante que cualquier grito de indignación. Emiliano permaneció en el pequeño escenario improvisado, sintiendo cómo los ojos de 50 personas lo atravesaban con una mezcla de confusión, decepción y, en algunos casos, curiosidad cautelosa. Elena Morales fue la primera en romper el silencio. Se acercó al escenario con pasos medidos, su bastón blanco tocando rítmicamente el suelo de madera del café. Señor Reyes. Su voz era firme pero no hostil. Lo que ha hecho es profundamente problemático. Fingir una discapacidad no es solo engañar a las personas, es minimizar una experiencia de vida real que millones de personas viven cada día. Tiene razón. Emiliano respondió inmediatamente. No hay excusa para lo que hice. Fue egoísta, irresponsable y profundamente irrespetuoso hacia su comunidad. Carlos, el joven pianista, se levantó de su asiento con una expresión que mezclaba confusión con algo que sorprendentemente parecía comprensión. Señor Reyes, no entiendo por qué sintió que necesitaba fingir ser como nosotros para
¿Para qué exactamente? La pregunta directa y sin malicia de Carlos tocó algo profundo en Emiliano. Para escapar de ser quien se suponía que tenía que ser, respondió con honestidad brutal. Durante toda mi vida, las personas me han visto solo como dinero y poder. Quería saber cómo se sentía ser valorado por quien era realmente, no por lo que tenía. Pero eligió la manera equivocada de hacerlo. Intervino Ana, una joven de unos 20 años, con una madurez que contrastaba con su edad. Nosotros no somos disfraces que pueda ponerse y quitarse cuando le convenga. Absolutamente cierto. Emiliano sintió cada palabra como una lección necesaria. Y esa es precisamente la razón por la que quiero comprometer públicamente recursos significativos para el instituto. No como penitencia, sino como reconocimiento de que ustedes me han enseñado más en 3 semanas de lo que aprendí en años de educación privilegiada. Don Aurelio, el dueño del café, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, se acercó al grupo. Emiliano Reyes, dijo pensativamente, ese nombre me suena familiar. ¿No es usted el joven que aparece en las revistas de negocios? Sí, señor, respondió Emiliano, aunque nunca me había sentido menos orgulloso de esa identidad que en este momento. Interesante. Don Aurelio se acarició la barba. Durante estas semanas he observado a Miguel trabajar en la preparación de este evento. He visto su dedicación, su respeto por Camila, su manera de tratar a cada cliente del café. ¿Todo eso también era mentira? La pregunta de don Aurelio silenció momentáneamente a Emiliano. No, señor. Los sentimientos, el respeto, la dedicación, todo eso era real. Era la primera vez en años que podía ser genuino sin las expectativas que vienen con mi apellido. Entonces tal vez el problema no sea que fingió ser ciego, observó don Aurelio con la sabiduría de sus 70 años. Tal vez el problema es que sintió que tenía que fingir algo para poder ser él mismo. Esas palabras resonaron en el café como una revelación. Algunos de los asistentes que habían estado moviéndose hacia la salida se detuvieron para escuchar. Elena se dirigió hacia Emiliano con una expresión más suave. Señor Reyes, no puedo aprobar sus métodos, pero puedo entender la desesperación que lo llevó a tomarlos. La pregunta ahora es, ¿qué piensa hacer para reparar el daño y para asegurarse de que algo positivo salga de esta situación? Emiliano respiró profundamente, sintiendo que finalmente llegaba al momento que había estado preparando toda la semana. Elena, quiero establecer un fondo de dotación permanente para el instituto. $500,000 anuales, para siempre. Además, quiero que Reyes Tech desarrolle tecnologías específicamente diseñadas para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad visual. Y quiero hacerlo trabajando directamente con ustedes, aprendiendo de su experiencia real. El murmullo que recorrió el café esta vez tenía un tono diferente. Sorpresa, sí, pero también reconocimiento de que la oferta era sustancial y sincera. Carlos se acercó al escenario. ¿Puedo preguntarle algo personal, señor Reyes? Por supuesto. ¿De verdad se enamoró de Camila o eso también era parte de lo que sea que estaba haciendo? La pregunta golpeó a Emiliano como una puñalada en el corazón. Carlos, enamorarme de Camila fue lo más real que me ha pasado en la vida. Ella me hizo entender lo que significa ser amado por quien eres, no por lo que tienes. Y precisamente por eso, perderla es la consecuencia más dolorosa de mis mentiras. Entonces, vaya tras ella, dijo Ana con firmeza. Si realmente la ama, no se quede aquí hablando con nosotros. Vaya y luche por ella. Emiliano miró hacia la puerta por donde Camila había salido, luego de regreso al grupo de personas que lo rodeaban. Primero necesito terminar lo que empecé aquí, dijo. Elena, ¿aceptaría reunirse conmigo la próxima semana para formalizar el apoyo al instituto? Elena asintió lentamente.
Sí, pero con una condición. Quiero que visite nuestras instalaciones, que conozca a más de nuestros estudiantes y que entienda realmente lo que significa nuestra comunidad antes de hacer cualquier compromiso final. Acepto esa condición con gratitud. Y otra cosa, señor Reyes, añadió Carlos con una sonrisa que sorprendió a todos. La próxima vez que quiera escapar de su vida privilegiada, tal vez considere el voluntariado honesto en lugar del engaño creativo. La risa que siguió al comentario de Carlos rompió parte de la tensión que había dominado la noche. No perdonaba lo que Emiliano había hecho, pero reconocía la humanidad detrás del error. Mientras el evento llegaba a su fin y las personas comenzaban a despedirse, algunos con apretones de mano cautelosos pero no hostiles, Emiliano se dio cuenta de que había logrado algo inesperado. En lugar de destruir completamente la noche, su confesión había abierto una conversación sobre autenticidad, privilegio y la búsqueda universal de conexión genuina. Pero mientras recogía las decoraciones del café junto a don Aurelio, una sola pregunta dominaba sus pensamientos. ¿Tendría alguna posibilidad de recuperar el amor de la mujer que le había enseñado a ver con el corazón? La noche había terminado, pero la historia más importante de su vida apenas comenzaba. Eran las 11 de la noche cuando Emiliano finalmente salió del Café Alma. Las calles de la colonia americana estaban silenciosas, iluminadas apenas por las farolas antiguas que proyectaban sombras alargadas sobre el pavimento empedrado. Durante 2 horas había ayudado a limpiar y recoger, pero en realidad había estado posponiendo el momento de enfrentar la conversación más importante de su vida. No tenía idea de dónde encontrar a Camila. Durante todas sus semanas de fingir ser Miguel Hernández, nunca había preguntado por su dirección. Era una ironía dolorosa. Había construido una intimidad emocional profunda con ella, pero desconocía los detalles más básicos de su vida cotidiana. Comenzó a caminar por las calles que habían recorrido juntos, esperando alguna pista, alguna intuición que lo guiara hacia ella. Sus pasos lo llevaron primero hacia la plaza donde habían cenado esa primera noche, luego hacia el pequeño mercado donde Camila le había descrito los colores vibrantes de las flores y las frutas. Fue en el parque pequeño cerca de la iglesia colonial donde finalmente la encontró. Camila estaba sentada en una banca bajo un árbol de jacaranda, still wearing el vestido azul del evento, pero ahora con una rebosa que la protegía del fresco de la noche tapatía. No estaba llorando, lo cual de alguna manera era más devastador que si hubiera estado sollozando. Simplemente estaba allí, contemplando la fuente colonial que borboteaba suavemente en el centro del parque. ¿Puedo sentarme?, preguntó Emiliano desde una distancia respetuosa. Camila levantó la vista hacia él, y bajo la luz tenue de las farolas, él pudo ver sus ojos enrojecidos pero secos. «Es un país libre», respondió con una voz que intentaba sonar casual, pero que no podía ocultar completamente el dolor. Emiliano se sentó en el extremo opuesto de la banca, manteniendo una distancia que respetara su espacio, pero que permitiera la conversación. «¿Cómo supiste?», preguntó finalmente. Camila soltó una risa breve y sin humor. Fueron muchas pequeñas cosas. La manera en que describías colores y ubicaciones, tu conocimiento perfecto de detalles visuales, la forma en que a veces olvidabas actuar como si no pudieras ver. ¿Cuándo te diste cuenta? Realmente me di cuenta hace 3 días, cuando Elena te hizo esas preguntas técnicas sobre movilidad. Tus respuestas eran demasiado vagas, demasiado generales, pero creo que parte de mí lo sospechaba desde antes. Emiliano sintió cómo cada palabra era una confirmación de su propio fracaso en mantener la farsa. ¿Por qué no me confrontaste antes? Camila se giró para mirarlo directamente, y en sus ojos él vio una mezcla de dolor y algo que podría haber sido comprensión. Porque esperaba que tuvieras el valor de decirme la verdad tú mismo, porque creía que el hombre del que me había enamorado era alguien capaz de honestidad cuando importara. Camila, yo... No. Ella levantó una mano para detenerlo.
Déjame terminar. Durante estas semanas conocí a alguien que pensé que era extraordinario, alguien que escuchaba realmente, que se preocupaba por los demás, que encontraba alegría en las cosas simples. ¿Ese hombre existe o todo era una actuación? La pregunta directa y devastadora de Camila lo obligó a confrontar la verdad más profunda sobre sí mismo. «Ese hombre existe», respondió Emiliano, «pero no sabía que existía hasta que te conocí. Camila, por primera vez en mi vida pude ser genuino, pude sentir, pude amar sin cálculos ni expectativas. Sí, la discapacidad era falsa, pero todo lo demás, todo lo que sentí por ti, todo lo que descubrí sobre mí mismo, eso era real. ¿Y por qué no pudiste ser esa persona sin la mentira? ¿Por qué necesitabas fingir una discapacidad para ser humano?» Emiliano se quedó en silencio por un largo momento, considerando la pregunta que iba al corazón de su crisis existencial. «Porque en mi mundo Emiliano Reyes nunca puede estar solo», admitió finalmente. «Siempre hay alguien que quiere algo de él, un favor, una inversión, una conexión. Las personas no me ven a mí, ven oportunidades. Quería saber cómo se sentía ser valorado por quien era, no por lo que tenía. Pero elegiste la manera más cruel de hacerlo». La voz de Camila se quebró ligeramente. «¿Sabes lo que se siente descubrir que alguien fingió una discapacidad para estar contigo? ¿Sabes lo que eso dice sobre cómo me ves?» Emiliano sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir. «¿Qué dice?» «Dice que pensaste que yo era tan superficial, que no podría amarte siendo quien realmente eres. Dice que asumiste que necesitabas engañarme para ganarte mi afecto. Dice que no confías en mi capacidad de ver más allá de las apariencias». Esas palabras golpearon a Emiliano como puñetazos físicos. No había considerado cómo su engaño podría ser visto como un insulto a la integridad y percepción de Camila. «Tienes razón», susurró. «No pensé en cómo mi mentira te afectaría a ti. Solo pensé en mi propia necesidad de escapar». «¿Y ahora qué?» Camila se giró para enfrentarlo completamente. «Ahora que tu experimento terminó, ¿regresas a tu penthouse y a tu vida de privilegio como si nada hubiera pasado?» «No», Emiliano respondió con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. «No puedo regresar a ser quien era antes de conocerte. Me has cambiado de maneras que no sabía que eran posibles». «Palabras bonitas, Emiliano, pero las acciones importan más que las promesas. Entonces déjame mostrarte con acciones». Se acercó ligeramente en la banca. «Dame la oportunidad de demostrarte que el hombre del que te enamoraste es real, incluso si las circunstancias en las que lo conociste no lo eran». Camila se quedó en silencio por varios minutos, contemplando la fuente que seguía borboteando en el centro del parque. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», dijo finalmente. «¿Qué? Que creo que realmente te amo. No a Miguel, el personaje que creaste, sino a ti, a la persona que fuiste cuando pensaste que podías ser vulnerable sin consecuencias. Y eso hace que todo esto duela aún más». Emiliano sintió cómo su corazón se partía y se reparaba simultáneamente. «Camila, si realmente me amas, dame una oportunidad de ganarme tu perdón». Ella se levantó de la banca, ajustándose la reboza alrededor de los hombros. «Emiliano, no se trata de perdonarte, se trata de confiar en ti, y eso va a tomar tiempo». «¿Cuánto tiempo?» Camila se detuvo y lo miró por última vez esa noche. «No lo sé, pero si realmente has cambiado, si realmente el hombre que conocí es quien quieres ser, entonces demuéstralo, no a mí, sino al mundo. Demuéstralo siendo esa persona todos los días, no solo cuando sea conveniente». Mientras la veía alejarse por las calles empedradas, Emiliano se quedó sentado en la banca del parque, contemplando las palabras que acababa de escuchar. Camila no había cerrado la puerta completamente, pero tampoco la había dejado abierta. Le había dado algo más valioso que el perdón inmediato. Le había dado un camino hacia la redención. La pregunta ahora era si tendría el valor de recorrerlo. El lunes por la mañana, Emiliano se presentó en las oficinas corporativas de Reyes Tech por primera vez en casi un mes.
El edificio de cristal y acero que una vez había representado su identidad ahora se sentía extraño, como si hubiera crecido alrededor de alguien que ya no existía. Su padre lo estaba esperando en la oficina principal, pero la reunión que siguió fue diferente a cualquier conversación que hubieran tenido antes. «Te ves diferente», observó Ricardo Reyes, estudiando a su hijo con curiosidad genuina. «Más delgado, pero también más presente. Papá, necesito contarte lo que ha estado pasando realmente». Emiliano se sentó frente al escritorio masivo de caoba. «Y después necesito que hablemos sobre cambios importantes en mi papel en la empresa». Durante la siguiente hora, Emiliano le contó toda la historia a su padre: la crisis existencial, la identidad falsa, el café Alma, Camila y finalmente la revelación devastadora de la noche anterior. Ricardo escuchó sin interrupciones, su expresión pasando de shock a confusión y finalmente a algo que parecía comprensión. «Hijo, lo que hiciste fue...». Ricardo se detuvo, buscando las palabras correctas. «Fue completamente irresponsable y potencialmente destructivo para la empresa. Pero también fue la primera vez en años que has tomado una decisión basada en lo que necesitabas como persona, no como heredero. ¿No estás furioso?». «Oh, estoy furioso». Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana que daba vista a todo Guadalajara. «Pero también estoy impresionado. Durante 30 años he construido esta empresa pensando en darte un futuro seguro. Pero tal vez en el proceso olvidé preguntarte qué tipo de futuro querías realmente». Emiliano se acercó a su padre, viendo la ciudad desde la perspectiva que había dominado su vida durante años. Pero ahora su mirada se dirigía naturalmente hacia la colonia americana, donde sabía que Camila estaba comenzando su día en el café. «Papá, quiero seguir siendo parte de Reyes Tech, pero con condiciones diferentes». «¿Qué tipo de condiciones?». «Quiero crear una división completamente nueva de la empresa, enfocada en tecnologías de asistencia para personas con discapacidad. Quiero que sea mi responsabilidad principal, y quiero hacerlo en asociación directa con organizaciones como el Instituto para Niños Ciegos». Ricardo se giró para estudiar a su hijo. «¿Y los proyectos de expansión internacional? Las inversiones en mercados emergentes. Los dejaré en tus manos, donde siempre han estado realmente». Emiliano sonrió por primera vez en días. «Tú eres el verdadero genio de los negocios de esta familia. Yo puedo ser más útil creando algo nuevo que simplemente continuando lo que ya existe». La conversación se extendió hasta el mediodía, con padre e hijo diseñando una nueva estructura que permitiría a Emiliano mantener su compromiso familiar mientras perseguía un propósito que resonara con quien se había descubierto ser. Esa tarde, Emiliano visitó el Instituto para Niños Ciegos. Elena Morales lo recibió con cautela profesional, pero también con curiosidad genuina sobre sus intenciones. «Señor Reyes, cuando dijo anoche que quería apoyar al instituto, ¿hablaba en serio?». «Completamente en serio. Pero quiero hacerlo de la manera correcta, no como penitencia por mi engaño, sino como una asociación genuina que beneficie realmente a su comunidad». Elena lo guió por las instalaciones, aulas equipadas con tecnología especial, talleres donde los estudiantes aprendían habilidades vocacionales, dormitorios para aquellos que vivían lejos de sus familias. Cada espacio revelaba tanto las capacidades extraordinarias de los estudiantes como las limitaciones causadas por la falta de recursos. «Carlos me contó que usted es pianista también», Elena comentó mientras pasaban por la sala de música. «Estudié piano en mi juventud, pero lo abandoné cuando comencé a enfocarme completamente en los negocios». Emiliano se acercó al piano donde había visto tocar a Carlos la noche anterior. «¿Puedo?». Elena asintió y Emiliano se sentó ante el instrumento. Sus dedos encontraron las teclas como si hubieran estado esperando años para regresar. Tocó una pieza de Chopin que había memorizado en la universidad, sintiendo cómo la música liberaba emociones que había mantenido reprimidas durante décadas.
Cuando terminó, se dio cuenta de que varios estudiantes se habían reunido alrededor del piano, incluyendo a Carlos. Señor Reyes, eso fue hermoso, dijo Carlos. ¿Por qué dejó de tocar? Porque pensé que no era lo suficientemente importante, respondió Emiliano. Pensé que tenía que concentrarme solo en cosas que generaran dinero. Qué triste, observó Ana, quien también se había acercado. La música no se trata de dinero, se trata de tocar almas. Esas palabras resonaron en Emiliano con la misma claridad que las lecciones que había aprendido de Camila. Aquí estaban jóvenes que habían enfrentado desafíos significativos, pero que entendían intuitivamente verdades sobre el valor y el propósito que él había tardado 30 años en descubrir. ¿Les gustaría que viniera una vez por semana a tocar con ustedes?, preguntó impulsivamente. No como parte de ningún programa formal, solo como alguien que también está aprendiendo a tocar almas en lugar de solo generar dinero. La respuesta entusiasta de los estudiantes fue inmediata y genuina. Esa noche, Emiliano regresó a su apartamento en la colonia americana. Había decidido mantenerlo indefinidamente y escribió una carta larga y detallada para Camila. No una disculpa, sino un plan específico de cómo pensaba demostrar con acciones que el hombre del que ella se había enamorado era real y estaba dispuesto a crecer. Al día siguiente, después de entregar la carta en el Café Alma, cuando sabía que ella no estaba, Emiliano comenzó una rutina que mantendría durante los meses siguientes. Mañanas trabajando en el desarrollo de tecnologías de asistencia, tardes en el instituto tocando piano y aprendiendo de los estudiantes, y noches estudiando braille y técnicas de movilidad reales. No para fingir, sino para entender genuinamente la experiencia que había falsificado. Era un camino largo hacia la redención, pero por primera vez en su vida, Emiliano sabía exactamente por qué valía la pena recorrerlo. 2 semanas después, mientras salía del instituto una tarde, se topó con una figura familiar esperándolo en la entrada. Camila estaba ahí, sosteniendo la carta que él había enviado, con una expresión que mezclaba cautela con algo que podría haber sido esperanza. El corazón de Emiliano se detuvo por un momento al ver a Camila esperándolo en la entrada del instituto. Habían pasado 2 semanas desde su última conversación en el parque, y durante ese tiempo él había respetado su pedido de espacio, comunicándose solo a través de la carta que ahora ella sostenía en sus manos. «Hola, Emiliano», dijo simplemente, su voz libre de la hostilidad que había marcado su último encuentro. «Hola, Camila», respondió él, sin atreverse a acercarse más. «¿Recibiste mi carta?» La leí varias veces. Camila levantó el sobre. «Y también hablé con Elena, con Carlos y con Ana. Todos me han contado sobre sus visitas aquí». Emiliano asintió, sintiéndose expuesto, pero también esperanzado. «¿Qué te dijeron?» «Me dijeron que has estado viniendo todos los días después del trabajo, que tocas piano con los estudiantes, que les ayudas con sus proyectos, que estás aprendiendo braille. Elena me contó sobre tu propuesta para desarrollar nuevas tecnologías específicamente para ellos. No lo hago para impresionarte». Emiliano se apresuró a aclarar. «Lo hago porque es lo correcto y porque estos jóvenes me han enseñado más sobre la vida de lo que jamás imaginé». Camila estudió su rostro con esa percepción característica que él había aprendido a valorar y temer. «Lo sé, por eso estoy aquí». «¿Cómo puedes saberlo?» «Porque Carlos me describió la manera en que tocas piano con ellos. Me dijo que no es como alguien que está cumpliendo una obligación, sino como alguien que genuinamente disfruta de su compañía. Y Ana me contó que cuando pensaste que nadie te escuchaba, te oyó preguntándole a Elena sobre programas de voluntariado a largo plazo, no solo para ti, sino para otros ejecutivos de tu empresa». Emiliano sintió una mezcla de vulnerabilidad y gratitud. «Ellos me han dado más de lo que yo les he dado a ellos». «Eso también me lo dijeron». Camila dio un paso hacia él. «Emiliano, en tu carta escribiste que querías demostrarme que el hombre del que me enamoré era real.
pero creo que te equivocas en algo importante. ¿En qué? No necesitas demostrarme nada a mí. Necesitas demostrártelo a ti mismo. Caminaron lentamente por las calles del barrio que ahora conocían tan bien, dirigiéndose sin palabras hacia el Café Alma. El silencio entre ellos no era incómodo, sino contemplativo, cargado de posibilidades no expresadas. ¿Cómo va tu primer semestre de psicología?, preguntó Emiliano cuando pasaron frente a la Universidad de Guadalajara. La sonrisa que cruzó el rostro de Camila fue la primera genuinamente alegre que él había visto desde la noche de la revelación. Es todo lo que esperaba y más. Estoy tomando una clase sobre terapia de trauma que me está fascinando y otra sobre psicología del desarrollo. Mis profesores dicen que tengo intuición natural para entender los procesos emocionales. No me sorprende, Emiliano sonrió. Siempre has tenido esa capacidad de ver a través de las defensas de las personas y llegar a lo que realmente importa. Es por eso que fingiste ser alguien más, porque sabías que podía verte realmente. La pregunta directa lo detuvo en seco. Era una perspectiva que no había considerado antes. Tal vez, admitió después de un momento, tal vez sabía inconscientemente que tú verías a través de todas mis defensas habituales, así que creé una defensa completamente nueva. Una defensa que requería que fingieras vulnerabilidad en lugar de fortaleza. Exacto. Y es irónico, porque esa vulnerabilidad fingida me llevó a descubrir una vulnerabilidad real que no sabía que tenía. Llegaron al Café Alma justo cuando don Aurelio estaba cerrando. El anciano los vio acercarse y su rostro se iluminó con una sonrisa que mezclaba sorpresa y satisfacción. «Miguel, Emiliano», se corrigió con una risa. «Y Camila, querida, ¿vienes a recuperar a tu novio confundido?» Camila se sonrojó ligeramente. «Don Aurelio, no sé si...» «Joven Emiliano», don Aurelio interrumpió, dirigiéndose directamente a él. «Durante estas semanas, desde que revelaste tu verdadera identidad, he estado pensando mucho en lo que dijiste esa noche». «¿Qué parte específicamente?» «La parte sobre sentir que necesitabas fingir ser alguien más para ser auténtico. Y me di cuenta de algo. Todos fingimos ser alguien más en cierta medida. La diferencia es que la mayoría de nosotros fingimos ser más fuertes, más exitosos, más seguros de lo que realmente somos. Tú fingiste ser más vulnerable». Emiliano y Camila intercambiaron miradas, ambos captando la profundidad de la observación del anciano. «¿Y qué cree que significa eso?», preguntó Camila. «Creo que significa que este joven ya sabía, en el fondo de su corazón, que la verdadera fortaleza viene de la vulnerabilidad, solo que eligió el camino más complicado para descubrirlo». Don Aurelio abrió nuevamente el café y les preparó 2 tazas del café especial con chocolate que habían compartido en su primera cita real. Mientras lo hacía, siguió hablando con la sabiduría de sus 70 años. «Camila, querida, he visto a muchas parejas pasar por este café en mis décadas de trabajo, y puedo decirte que el amor real no es el que nunca enfrenta mentiras o errores. El amor real es el que sobrevive a esos errores y encuentra maneras de crecer más fuerte a través de ellos». «Pero ¿cómo puedes confiar en alguien después de una mentira tan grande?», preguntó Camila, sus ojos llenándose de lágrimas. «No confías en quién era», respondió don Aurelio. «Confías en quien está eligiendo ser ahora. Y joven Emiliano, puedo decirte que el hombre que has sido estas últimas semanas, trabajando con esos niños, construyendo algo genuino en lugar de solo heredar algo, ese hombre se ha ganado una segunda oportunidad». Emiliano tomó las manos de Camila a través de la mesa, sintiendo la calidez familiar que había extrañado desesperadamente. «Camila, no puedo cambiar lo que hice, no puedo borrar la mentira o el dolor que causé, pero puedo prometerte que cada día desde esa noche ha sido dedicado a convertirme en el hombre que mereces, no el hombre que pensaste que conocías, sino el hombre que realmente puedo ser».
Camila entrelazó sus dedos con los de él, y por primera vez en semanas Emiliano sintió esperanza real. Emiliano, no necesito que seas perfecto, pero sí necesito que seas honesto, incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. ¿Me estás dando otra oportunidad? Te estoy dando la oportunidad de que me demuestres que podemos construir algo verdadero juntos, basado en quien realmente somos, no en quien pretendemos ser. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara y las luces cálidas del café creaban un ambiente íntimo, Emiliano y Camila comenzaron a planificar no solo su reconciliación, sino su futuro juntos. Un futuro construido sobre verdades difíciles, crecimiento mutuo y la comprensión de que el amor real requiere tanto vulnerabilidad como fortaleza. Era el comienzo de una nueva historia, una que no necesitaría mentiras para ser extraordinaria. 6 meses después, el auditorio del Instituto para Niños Ciegos estaba lleno hasta el último asiento. Era la noche del primer concierto anual benéfico, organizado conjuntamente por el Instituto y la nueva División de Tecnologías de Asistencia de Reyes Tech. Pero a diferencia del evento traumático en el Café Alma meses atrás, esta noche estaba cargada de esperanza genuina y celebración auténtica. Emiliano se encontraba detrás del escenario ajustando los últimos detalles del piano de cola que Reyes Tech había donado permanentemente al instituto. Ya no llevaba lentes oscuros ni bastón blanco, pero había aprendido a navegar por el instituto con los ojos cerrados, una habilidad que había desarrollado no por engaño, sino por respeto y comprensión genuina. Nervioso, Camila apareció a su lado, hermosa en un vestido verde esmeralda que realizaba sus ojos brillantes. Un poco, admitió Emiliano, tomando su mano. Pero es un nerviosismo diferente. Es el nerviosismo de quien quiere hacer algo bien porque realmente importa. Camila sonrió, esa sonrisa que había aprendido a amar desde aquella primera mañana en el café. En los últimos meses, habían reconstruido su relación ladrillo por ladrillo, conversación honesta por conversación honesta. No había sido fácil. Había habido momentos de duda, discusiones difíciles sobre confianza y transparencia, pero también momentos de una intimidad más profunda que la que habían compartido durante su primer período juntos. Elena está a punto de presentarte, le informó Camila. ¿Estás listo? Emiliano asintió, pero antes de salir al escenario se giró hacia ella. Camila, hay algo que quiero decirte antes de que comience la presentación. ¿Qué? Estos 6 meses contigo, construyendo algo real, han sido los más desafiantes y los más gratificantes de mi vida. Has hecho que quiera ser no solo una mejor versión de quien era, sino una versión completamente nueva de quien puedo llegar a ser. Camila se acercó y le tocó suavemente el rostro. Emiliano, ¿sabes cuál es la diferencia más grande entre el Miguel que conocí y el Emiliano que amo ahora? ¿Cuál? Miguel tenía miedo de ser visto. Emiliano ha aprendido a ver realmente. Esas palabras resonaron en él mientras salía al escenario para encontrar el auditorio lleno de rostros familiares. En la primera fila estaban Carlos, Ana y Sofía. Ahora no solo estudiantes, sino colaboradores en varios de los proyectos tecnológicos que habían desarrollado juntos. Elena Morales sonreía desde su asiento, satisfecha de ver cómo una crisis se había transformado en una asociación extraordinaria. En la sección del medio estaba su padre, Ricardo Reyes, quien había desarrollado un interés genuino en el trabajo social de su hijo y había comenzado a implementar programas similares en otras divisiones de la empresa. A su lado estaba don Aurelio, quien había cerrado el café temprano para asistir al evento que había ayudado a inspirar. «Buenas noches», comenzó Emiliano, su voz clara y sin temblores. «Hace 6 meses, muchos de ustedes me conocieron bajo circunstancias complicadas. Esa noche revelé una mentira que había estado viviendo, pero también descubrí una verdad que no sabía que existía,
Hizo una pausa buscando las palabras correctas para expresar lo que había aprendido. Fingí no poder ver físicamente, pero era porque realmente no podía ver emocionalmente. Pensé que necesitaba esconderme para encontrar autenticidad, cuando lo que realmente necesitaba era el valor de ser vulnerable sin máscaras. Sus ojos encontraron a Camila entre el público, y ella le sonrió con un orgullo que le dio fuerzas para continuar. Los jóvenes de este instituto me han enseñado que la vista real no tiene nada que ver con los ojos físicos. Tiene que ver con la capacidad de percibir la belleza en las dificultades, la fuerza en la vulnerabilidad y la esperanza en los desafíos. Ellos ven más claramente que la mayoría de las personas con vista perfecta. Carlos se levantó y caminó hacia el piano, donde se unió a Emiliano. Habían estado ensayando juntos durante semanas una pieza especial, una composición original que Emiliano había escrito, inspirado en las historias que había escuchado en el instituto. Esta pieza se llama Los ojos del corazón, anunció Emiliano. La escribí para honrar a todos aquellos que me han enseñado que la ceguera real es la incapacidad de ver el valor en otros, y que la vista verdadera es reconocer la luz que cada persona lleva dentro. La música que siguió fue emotiva y poderosa. Emiliano y Carlos tocaron juntos, sus estilos diferentes pero complementarios, creando una armonía que representaba perfectamente la colaboración que habían construido. La melodía comenzaba en tonos menores, reflejando lucha y confusión, pero gradualmente se transformaba en una celebración mayor de triunfo y comprensión. Cuando la última nota resonó en el auditorio, el silencio fue seguido por una ovación que duró varios minutos. Pero para Emiliano, el aplauso más importante era la sonrisa radiante de Camila y la aprobación genuina en los rostros de los jóvenes que se habían convertido en sus maestros. Después del evento, mientras las familias y invitados se mezclaban en el vestíbulo, Emiliano encontró un momento para reflexionar sobre el camino que había recorrido. ¿En qué piensas? Camila se acercó, ofreciéndole una copa de ponche. En lo extraño que es el destino, respondió Emiliano. Comencé fingiendo una discapacidad para escapar de mi vida, y terminé descubriendo que mi vida real tenía discapacidades que ni siquiera sabía que existían. ¿Cómo cuáles? No podía ver el valor de las personas más allá de lo que podían hacer por mí. No podía escuchar conversaciones sin buscar ángulos estratégicos. No podía sentir amor sin calcular beneficios. Estaba ciego emocionalmente. Camila tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Y ahora, ¿cómo ves? Emiliano miró alrededor del vestíbulo. Carlos, explicando entusiasmado a su padre sobre el nuevo software que habían desarrollado. Elena, conversando animadamente con otros directores de instituciones similares sobre expandir el programa. Don Aurelio compartiendo café especial con familias que habían venido desde pueblos lejanos. Ahora veo que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Veo que la fortaleza real viene de admitir debilidades. Y veo que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien que te haga querer ser una mejor versión de ti mismo. ¿Y qué ves cuando me miras a mí? Preguntó Camila con una sonrisa juguetona. Veo a la mujer que me enseñó que la vista más clara viene del corazón, respondió Emiliano. Veo a mi compañera en construir algo hermoso juntos, y veo mi futuro si me permites ser parte del tuyo. Camila se acercó y lo besó suavemente, un beso que sabía a promesas cumplidas y sueños compartidos. Emiliano Reyes, creo que finalmente puedes ver con perfecta claridad. Mientras la noche llegaba a su fin y las familias comenzaban a despedirse, Emiliano se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Una vida que valía la pena vivir con los ojos bien abiertos, un amor que no necesitaba máscaras para ser auténtico,
y un propósito que le permitía usar tanto su privilegio como su vulnerabilidad para crear algo genuinamente valioso. La mentira que había comenzado como un escape se había transformado en el camino hacia la verdad más importante de su vida, que solo cuando dejamos de fingir lo que no somos, podemos descubrir realmente quiénes podemos llegar a ser. En la colonia americana de Guadalajara, donde las calles empedradas habían sido testigos de su transformación, Emiliano Reyes había aprendido finalmente a ver con los ojos del corazón.